92.9 Radio La Clave. Me quedé ahí esperando su mágico. Nada, muy bien. David, Mario, quiero saludar nuevamente a nuestro invitado estelar del día de hoy en un especial histórico para Latinoamérica, Feña, de La Dosis. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Hola, Feñita, ¿cómo estás? Yo desde mi casa, desde la cuarentena, pero queríamos tenerte igual. Sí, pues me alegro. Deseábamos tenerte, Feña, porque con la Fran estuvimos whatsappeándonos mientras pasaban las cosas, porque mientras pasan las cosas con la Francisca es como nos mandamos stickers y claro. Mira, viste lo que pasó acá, viste lo que pasó allá, viste lo que pasó en esta parte, y creo que es importante, creemos que es importante abordar qué está pasando en Argentina, y con la Francisca tenemos el interés de preguntarte y al mismo tiempo que toda nuestra audiencia se pueda enterar de exactamente cuál es la crisis que se está viviendo hoy en Argentina, pero de dónde nace. Así que para eso tú nos tenés que contextualizar. Ya, pues, antes de partir, Feña, ¿te puedo interrumpir? Por supuesto. Yo sé que te leíste un libro que nos va a dar todo el contexto. Yo también estuve leyendo respecto a lo que pasa en Argentina, lo que pasa con estos Fernández que han revuelto todo, pero más allá de la importancia de esta vicepresidenta y cosas que están de repente más ajenas a nosotros aquí en Chile, cuéntanos el contexto y a ver cómo este libro que te leíste influye en la historia y lo que podemos entender del contexto actual. O sea, entender por definir peronismo, porque el peronismo es una fuerza política muy potente en Argentina desde su creación, que viene ligada a la figura de Juan Domingo Perón. O sea, nace en torno a su figura. Juan Domingo Perón era un militar y después de un golpe de Estado en el año 1943 es nombrado secretario del Trabajo, es el cargo técnico, es decir, tenía a cargo todos los temas laborales de la población. Entonces, ¿qué pasa? Usando ese ministerio como plataforma, empieza a usar recursos para gastar en programas sociales, es decir, ahí como quizás los primeros símbolos del populismo a nivel latinoamericano. Entonces, esta preocupación de gastar recursos en las clases trabajadoras, en las clases más desposeídas, finalmente le da su nombre en la política, sobre todo en este segmento social que recién está empezando a votar, se está introduciendo la política de masa de Argentina. Entonces ahí conecta inmediatamente con la central de trabajadores, con los sindicatos, y obviamente se empieza a ganar el odio de la clase alta y de las élites, porque empieza a apuntar su mensaje al pueblo, a la nación argentina, y ahí en base a esta plataforma es electo presidente en el año 1946. Y ahí cuando asume se crea el Partido Peronista, que básicamente se rodea en torno a su figura, y Perón a lo largo de su carrera política y el partido peronista, que ahora se llama justicialista, a lo largo de su existencia se ha moldeado y se ha adaptado a lo que dice el líder, es decir, el partido justicialista que actualmente gobierna. Todos los presidentes que han habido son distintos porque es quien lidera el partido, quien finalmente genera la atracción y el poder en el partido, y por ende tenemos una ideología que no podemos identificar como izquierda o derecha, sino que es bastante vaga. Está la figura de Perón, que es muy importante, está el nacionalismo argentino, y está también la utilización de la palabra pueblo, es decir, un gobierno que tiene en consideración a estas capas más trabajadoras y más bajas que usualmente la política no dirigía en ese momento. Y una decisión trascendental que hizo en su carrera política fue su matrimonio con Eva Perón en el año 1945, con un carisma totalmente impresionante. Logra también convertirse en una figura por sí misma. Entonces todo este peronismo más la figura de Evita, Argentina está en una situación económica relativamente buena, entonces había recursos para seguir profundizando estos programas sociales. Entonces la dupla ahí agarra ya una popularidad enorme, y casi que se empieza a asemejar a Perón y Evita como íconos religiosos. Ya trasciende la idea ya más del terrenal. Sector ideológico. Sí, o sea, eran íconos. Claro, eran mucho más importante a nivel simbólico que a nivel de proyecto específicamente. Un simbolismo brutal. Evita también tenía 27 años cuando asume la primera dama. Ahí sí que se agarra todo el odio de la clase alta, porque en esta niñita de provincia, actriz, que ya era casi sinónimo de prostitución para ellos. Claro, estamos hablando de 1900.
canuta, muy católica. Y ella... Como toda Latinoamérica en esos años, más o menos. Sí, y hasta muy poco dejó de serlo. Y ella apelaba a los descamisados, ya no a las clases trabajadoras, sino que a las masas, ya totalmente casi a la indigencia. O sea, ella apelaba más, no al trabajador, sino que a la masa general. Hay un discurso... a ver, voy a decirlo tal cual como lo estoy pensando. Hay un discurso de mucho romanticismo alrededor de... Sí, y ella es una mujer eléctrica, bellísima, realmente ese carisma que tú lo escuchas, un poco como Hitler, quizás, que se te eriza los pelos, porque más que el fondo es la forma. Apelando, ponte tú, no sé, a ideas del tipo... nacionalistas, sí, más pueblo, pero muy vago. Ya, ok. Ya era una cuestión que se asociaba con los íconos ya políticos. Perfecto. Pero cuando a Evita le da un cáncer fulminante y muere en el año 1952, sube. Perón queda viudo. Y Perón en el año 52 tuvo que hacer muchos ajustes económicos, entonces estaba toda la atención de la gente concentrada en Evita, que obviamente generó un impacto a nivel nacional brutal por su pronta muerte. Entonces ahí, sin el ícono de Evita y con una situación interna cada vez más compleja, Perón es derrocado en el año 55, y digamos que hasta el año 73 ahí hay varios golpes de Estado, pero digamos que cómo podemos definir estos casi 20 años en la política argentina es el antiperonismo. El peronismo es proscrito, es ilegal. Primero, se hace ilegal el partido justicialista, y por otra parte Perón se va al exilio. Es como ya una persona política, no se puede nombrar en los diarios, entonces digamos que los siguientes 20 años del derrocamiento de Perón, la política argentina se basa en esto. En eliminar la figura de Perón, eliminar las ideas de... Eliminar todo, su figura, más que la idea, su figura finalmente, porque de ideas no hay mucho, más que su imagen. Pero estos 20 años de antiperonismo no surten mucho efecto en la población, y parece que lo que ocurre es lo contrario. Claro, hay 2 golpes de Estado. También Argentina tiene como 5 golpes de Estado del año 43, un país muy inestable políticamente, y también en ese periodo hay este gobierno militar, después vuelve la democracia, después vuelve a caer el sistema, pero en el fondo no podían sostener esta situación para siempre, y Perón se le permite volver a Argentina. Perfecto. En el año 1973 es electo, pero se muere el año siguiente. Tenía ya casi 80 años, venía con una salud muy frágil, y a diferencia de lo que no pudo hacer con Evita, sí pudo nombrar como candidata a vicepresidencia a su mujer María Estela, conocida popularmente como Isabelita, porque ella no era una bailarina y usaba ese seudónimo de Isabel, y Perón la conoce, no se sabe muy bien en qué contexto se sabe que la conoce no se sabe muy bien si es Panamá o Venezuela, pero la conoce en sus primeros años de exilio, y se casa con ella. Entonces asume Isabel, primero heredando el masivo carisma de su marido. Y otra cosa que estaba pasando en los 70 también, Argentina estaba envuelta en una creciente violencia política. Digamos que el peronismo, había peronismo de izquierda, peronismo de derecha, violencia guerrillera, está en una situación casi explosiva. Entonces asume esta mujer, que no tenía mucha experiencia política, nada, aparte de ser como la secretaria de Perón, no tiene el carisma que tiene Evita, entonces tampoco logra electrificar a las masas, y hace una serie de decisiones económicas catastróficas, y digamos que Argentina ahí parte una profunda crisis económica, y ante toda esta situación ya prácticamente de caos y una desintegración del Estado per se, ahí el ejército la derroca en el año 1976 a María Estela Martínez Isabelita. A Isabelita se va al exilio. No vamos a hablar de la dictadura argentina, vamos a hablar del retorno de la democracia que ocurre en el año 1983. 83 regresa, son 10 años de claro, son 76, 83, claro, 6, 7 años, pero también el principal fracaso de la Junta fue que no logra arreglar la situación económica. El país sigue en una progresiva decadencia, inflación, la guerra de las Malvinas la pierden, también es un golpe muy durísimo, entonces finalmente los militares también tienen como que ceder su poder y retornar a los gobiernos democráticamente electos. Entonces, desde que se restaura la democracia en el año 1983 hasta el presente, de esos 38 años, 24 han sido gobernados por gobiernos peronistas, para demostrar ahí el éxito electoral de este partido a lo largo de la etapa más moderna de Argentina, porque digamos que el 83 es como nuestro 1990, se restaura. Claro. La democracia. El primer gobierno es Carlos Menem, del 89 al 99. Carlos Menem, si bien hace una campaña muy populista, se imita a un presidente del siglo XIX, se pone patillas largas, claro, sí. Vamos a aumentar los sueldos, promesas muy vagas.
y cuando asume hace una cuestión totalmente distinta a lo que dijo. Empieza a privatizar empresas, a echar a empleados públicos del Estado, que digamos que Perón, si hay una idea quizás fuerte en el peronismo, es el rol del Estado en la economía y también un gran sector público. Entonces, digamos que Menem va totalmente en contra de este paradigma peronista al acercarse a la escuela de Chicago, al acercarse a medidas de terapia de shock que también se estaban usando en ese contexto. Recordemos, 91, se acaba la Guerra Fría, Estados Unidos es la potencia mundial, por ende Menem se hace como camaleónico y asume con un grupo de ideas totalmente como distinta al peronismo. Se mantiene hasta el 99, principalmente porque logra controlar la situación económica. Pero digamos ahí el ejemplo del peronismo, que se adapta a los pensamientos del líder, y el líder del partido peronista es el presidente, y usualmente este partido peronista tiene distintas corrientes, y el que logra como encabezar las corrientes es el que gobierna, y ahí el partido lo sigue a él. Entonces, por eso vemos que a nivel de política varía tanto, porque se asocia a la imagen que da, es como el caudillo del partido imprime la imagen política. Y eso a pesar de la diferencia importante que hay entre líder y líder, porque eso hace que evidentemente uno pueda suponer que lo que tú dices, que el peronismo no es que sea una ideología específica de no es una metodología para conseguir A o B. Así como podemos encontrar peronistas que digamos son mucho más cercanos al capitalismo, lo que acá conocemos como la derecha más dura, o la derecha capitalista, la derecha económica, y por otro lado tenemos peronistas que están digamos fomentando otros valores de justicia social y qué sé yo, y integración, y siempre apuntado a las masas. Entonces, ¿cómo puede convivir una ideología personificada en esta cultura del sigamos al líder con visiones del país completamente diferentes? Eso es lo que tiene un poco a la Argentina en esta crisis permanente. Por ahí sí, por ahí va la cosa. Al final esta poca como coherencia ideológica, y también que si se va el líder, el partido como que se desarma un poco. Tampoco hay esta cuestión más ordenada, como en Chile, que los partidos tienen como su ideología más clara y más definida, pero aquí no. Aquí varía totalmente según su líder. Entonces tenemos que el 2003 retorna el peronismo al poder. Recordemos 2001, desplome económico, el presidente de la Rúa, que era radical, que era como el partido de oposición al peronismo, tiene que renunciar, se va en helicóptero, el país se desploma económicamente porque se toman una serie de medidas durante el gobierno de Menem, como dejar el dólar fijo con el peso, que son insostenibles a largo plazo. Entonces, si bien Menem tiene un éxito económico, son recetas a corto plazo y nunca una cuestión más profunda. Entonces, en las elecciones de 2003 pasa algo bien interesante, porque gana Carlos Menem, peronista, claro, saca un 24%, igual una votación bajita, y la segunda votación la saca Néstor Kirchner, que era gobernador de una provincia del sur de Argentina. Peronista también, pero otra corriente. Al final sí, hay tres, y después hay otro peronista también en esa elección. O sea, tenemos tres candidatos peronistas, pero que, según su líder, representan a distintas facciones y distintas ideas de cómo enfrentar los problemas. Entonces, como hay segunda vuelta, debido a que en Argentina para la segunda vuelta es sobre el 40% o 45%, con un 10% de diferencia con el que viene. Pero como Menem saca 24 y Kirchner 22, hay una segunda vuelta, que es la primera de la historia argentina, y Menem siente que va a perder, porque igual está el recuerdo de su gobierno anterior, que no haya sido quizás tan malo económicamente, pero igual se culpa un poco que él tuvo que ver con la crisis, también fue muy corrupto, tuvo varios temas bastante truchos. Hubo dos atentados en Buenos Aires en contra de objetivos judíos, su hijo se muere en un accidente. Correcto. No, es bien corrupto, como bien ahí turbio. Entonces ahí llega Néstor Kirchner en este país que está quebrado, que no tiene como muy perdido, porque la crisis también fue muy dura. Se dice que es la caída económica más grande después de la crisis en Alemania Weimar. Ahora probablemente lo ganó Venezuela o Siria con la guerra, pero fue un colapso económico sustancial. Y ahí empieza como este matrimonio kirchnerista que finalmente secuestra el partido justicialista, porque Néstor asume el 2003, después su mujer Cristina en el 2007, claro, y él muere en el año 2010. Ahí a un año antes de la elección. Hay una cosa media como de relato, una narración épica detrás de los líderes. Ahí, sí, las muertes, mucha muerte. Mucha muerte, hay desapariciones y mucho complot o digamos acusaciones
gravísimas, que de repente rayan en lo irracional y la gente lo celebra, ¿no? Inclusive, como esto de que se cuenta en el libro que el libro de Cristina fue un éxito de ventas, contando anécdotas como que se le había quedado la cartera y pidió que el avión presidencial regresara para que fuera a buscar la cartera y volviera. Y eso no fue tema, fue tema más de interés narrativo que de cuestionamiento político. Por eso. Entonces, bueno, ahí Cristina también con la muerte de su marido, obviamente, genera ahí una empatía con el electorado, obviamente una muerte bastante sorpresiva. Néstor Kirchner tenía graves problemas al corazón, no se cuidó jamás, le da un infarto fulminante, muere, entonces ahí es reelecta en el 2011. Cristina. Y se dice que desde ahí, desde como el segundo periodo de Cristina, la economía ya se empieza como a estancar y empieza a crear esta situación de crisis que ahora estalla con gran intensidad con el contexto. Porque ya nos estamos acercando a lo que está pasando. Lo que está pasando ahora. Ahora vamos a ir al problema. Claro, la última década. Porque el problema que hoy se suscita es que finalmente, y esto para contextualizar a nuestros auditores, es que hubo una crisis interna en Argentina, en el gobierno actual, entre el presidente, que es Alberto Fernández, y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Pero antes de meternos en el presente, tenemos que entender esta última década, porque esta seguidilla de hitos hacen que hoy día lleguemos a una crisis como las de antaño, ¿no? Sí, como, claro, tan grave como la del 2001 quizás. Eso. A nivel institucional, no, a nivel económico no todavía, pero puede estallar podría ser una consecuencia pasar algo similar. Entonces, bueno, Cristina el 2015 no puede reelegirse por temas constitucionales y pierde su candidato. Y gana Mauricio Macri, que es un empresario de derecha, muy como Piñera, tecnócrata, yo sé de economía. Muy como la imagen que usa la derecha cuando tiene gobiernos populistas que despilfarran y no logran. Nadie pudo, yo podré. Yo podré, porque yo sé de economía. Yo no saben de economía. Entonces, ¿qué pasó? El mundo se empezó a entusiasmar con Macri, le empezaron a prestar plata como loco, pero no porque alguien de derecha iba a subir si iba a arreglar todo automáticamente. Argentina tenía problemas estructurales muy grandes. Fue un aparato estatal grande, una economía bastante cerrada, que no se abre bien al mercado de exportaciones, inflación alta. Cristina cerró los índices que emitía la inflación, entonces mucho tiempo no se supo la cifra macroeconómica porque estaba todo escondido. Claro, estaban escondidas. Una cuestión casi psiquiátrica, empezó a esconder todas las cifras cuando las cifras le empezaron a mostrar mal. Bueno, Macri terminó incluso siendo peor que Cristina a nivel económico, y eso hace que vuelva el Partido Justicialista, este llamado Frente de Todos, que es una coalición política encabezada por el binomio Alberto Fernández presidente, que había sido un funcionario de Néstor, un funcionario como histórico del kirchnerismo, y Cristina Fernández como vicepresidenta. Ahora era para mostrar quizá una cara un poco más moderada, más simpática, porque Cristina, muy polarizante, muy radical, ya había estado 8 años, entonces se pensó hacer este pacto en donde los dos tenían intereses. Alberto quería tener el poder y Cristina quería mantener el suyo. Entonces digamos que la base de este pacto ya está viciada, porque era una cuestión totalmente de ficción. De ficción para ellos, para satisfacer sus propios egos, sus propios en el fondo, poderes personales. Ambos queremos lo mismo, que es el poder. Tratemos de bailar esta danza hasta claro, para ganar. La Cristina no iba a ganar siendo presidenta, lo necesitaba él para ganar. Y entonces a nivel legal tienes que tu superior jerárquico es Alberto, que él tiene los poderes legales al final. Pero aquí pasa algo interesante, algo inédito probablemente en la historia del peronismo, y es que esto de el líder. ¿Quién es el líder? Es el que, digamos, legítimamente hay un líder, que es el que está arriba. Claro, es Cristina, pero siempre se hacía notar que como Alberto era presidente, se le trató de ceder ese poder. Sí, ahí siempre como que en los actos públicos tenían como como salidas bien raras. Cristina, sí, nunca me voy a pelear contigo. Cristina... mucha frase cruzada. Mucha frase cruzada, porque en el fondo la idea era que Alberto tuviera más poder, pero obviamente quien tenía el poder real era Cristina, y esto es lo que desnuda esta crisis institucional que se da como consecuencia del resultado de las primarias. Como esos matrimonios por conveniencia. Exactamente, es lo mismo, matrimonios por conveniencia, y tuvieron un gran problema porque en las PASO, que son las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, en donde se hacen las primarias para las elecciones al Congreso que van a ser en noviembre, el Frente de Todos, que es la coalición encabezada por Alberto y Cristina, tiene una derrota aplastante.
muy importante, 17 de 24 provincias las gana la oposición. En el conurbano de Buenos Aires, que son los suburbios, hay diferencias de 40 puntos de quién gana y el peronismo, porque el peronismo, su bastión electoral es la gran ciudad de Buenos Aires. Tenemos que en Buenos Aires hay distritos tradicionales del peronismo en donde son masacrados, pierden por diferencia abismante. Entonces ahí está el problema. El domingo ahí dan un acto. Y ahí todavía no empezaban las peleas. Las peleas empezaron ahí por el lunes y el martes, cuando Cristina le dijo: quiero que renuncien tus ministros. Claro, porque el gabinete está dividido en gente que nombrada por Alberto y gente que nombra a Cristina. Entonces, pero ella le pide la renuncia de los de Alberto. Claro, se juntan ahí, parece que a comer, y le dice: Alberto, tus ministros tienen que renunciar, porque en el fondo hay que darle una señal a la ciudadanía de la aplastante derrota que tuvimos. Tenemos que mostrar esto como un mea culpa, y Alberto dice: no, yo no voy a hacer ningún cambio de gabinete, lo voy a hacer después de las elecciones de noviembre. Entonces ahí se quiebra este matrimonio, porque Cristina no logra lo que ella quiere, y Cristina, cuando no logra lo que ella quiere, ya entra como en esta etapa media psicótica, y claro, golpea la mesa fuerte. Entonces, ¿qué ocurre? Que uno de sus ministros más cercanos, Guado de Pedro, ministro del Interior, renuncia, y es el primer dominó que hace que todos los ministros de Cristina renuncian. Y eso genera una crisis en cadena. Presenta su renuncia. Entonces, ¿qué pasa? Ahí Cristina pone a Alberto en contra de la espada y la pared, porque si Cristina finalmente hace que sus ministros renuncien y esta renuncia se confirma, el matrimonio se quiebra. Cristina obviamente tiene el enganche y el movimiento político, por ende Alberto quedaría en un gobierno vacío prácticamente, generando una situación de ingobernabilidad tremenda. Entonces es una cuestión bastante curiosa, porque todas las semanas se mandan... Dime. Feña, yo tengo una pregunta respecto a qué pasa en la población, porque me imagino que con todo esto que tú nos cuentas y muy interesante entender el contexto de cómo llegamos a esto también, la población lo ve de otra manera, porque nosotros estamos aquí hablando sobre las esferas políticas que son mucho más arriba, por así decirlo, pero me imagino que también se retrae la economía, la gente tiene un montón de miedos, y entiendo que también mañana debería hacer anuncios económicos el presidente Alberto Fernández. No, por eso mismo, la situación en Argentina es catastrófica, la mitad de la población bajo la línea de la pobreza, una inflación constante y alta durante los últimos años. Cuando hablamos de una inflación alta, en el caso de ellos, está por sobre el 50%. Nosotros andamos hoy día preocupados con un 5. Ellos tienen 50. Ellos tienen un 50% de variación. Tiempo. Esta crisis, digamos que ha habido una crisis económica más o menos constante desde el año 2010. Entonces, obviamente, para la población es una señal muy, muy mala, porque Argentina la semana pasada estuvo paralizada entre Alberto, que decía que no, después Cristina, que dejaba una carta. Entonces empezaron a hacer una guerra por redes sociales, ahí pataleando, porque los dos estaban enojados cuando Argentina está en una situación económica, social y política catastrófica. Entonces esto viene muy, muy mal, porque claramente si ahora tienes porque lo último que pasó fue que Alberto se rinda ante Cristina porque saca a su ministro y pone a los suyos. Entonces, ¿qué tenemos? Al gobierno le quedan 2 años, tiene desafíos económicos gigantescos, que con esta pelea obviamente no pueden darle la atención. Hay esta situación que hay un presidente vacío de poder, porque el poder lo tiene ella y esta situación lo trasluce. Entonces hay una situación de ingobernabilidad claro, porque en rigor son 6 los ministros que dejan el gabinete, claro, y son reemplazados por nuevos nombres que no son tan nuevos. No, entonces, que son puros que gobernaron con Néstor. Ahí pura gente... Claro, gente de Néstor hizo su golpe y le resultó. Aníbal Fernández, ¿no? Son de siempre. Entonces ahora lo que podría pasar es que si se confirman estos resultados, lo que está mirando la oposición es recuperar el control del Senado. El Senado se ha mantenido peronista, o al menos con mayoría peronista desde el año 83. Entonces, ¿qué pasa? Si estos resultados, porque recordemos, son primarias, las elecciones son en noviembre, se repiten, podríamos tener que la oposición estaría en una situación inédita, y quizás de la propia oposición vengan cambios económicos, reformas económicas, porque en la carta de Cristina dijo: la gente no votó por nosotros porque tenemos que gastar más plata. Pero eso es uno de los problemas más grandes que tiene Argentina. Ya no genera ingresos, pero tiene que imprimir plata para seguir pagando un montón de gastos sociales. Entonces, lo que propone Cristina es exactamente lo que lo va a seguir soterrando. Entonces,
sería interesante ver qué pasa si la oposición logra quedarse con el Congreso y de ahí vienen reformas, porque yo creo que de un presidente que no tiene poder, ¿qué legitimidad va a tener él para gobernar si se sabe que él no tiene poder? Entonces es una situación bastante complicada, sobre todo por la situación explosiva económica de Argentina, porque podría haber una situación quizá similar al 2001, un estallido, porque las cuarentenas también fueron muy catastróficas. Sí. Las medidas esta comida que sale Alberto, en el fondo ha tenido escándalos muy visibles y muy que la gente recuerda, porque no sé, cuando es caso Penta quizás es muy difícil entender lo que pasa, pero aquí él fue con sus amigos a comer en su casa. Es una cuestión que no se olvida, muy que yo estaba encerrado y él estaba pasándolo bien, entonces... Él ha tenido una muy mala gestión de gobierno, todo es una bola de nieve. Sí, y un poco que este momentum de crisis que está viviendo Argentina, porque claro, es un país que ha tenido historiales de crisis. De hecho, yo veía el fin de semana las redes de amigos argentinos y vi algunos memes entre estos. Algunos decían, dime qué tipo de personalidad eres según la crisis argentina que naciste. Había un astrólogo por ahí asociando como a crisis del 2001 ascendente en... Claro. Entonces, bien complejo porque tienen para regollarse, pero yo no sé cuándo exactamente deberá ser el momento para hacer predicciones, porque estamos en pleno desarrollo de esto. Está recién partiendo, así que no te voy a anticipar. Yo creo que vamos a dejar una parte 2, pero antes de meternos en eso te quiero dejar una pregunta. Este clima da espacio para que una oposición se comience a armar, y hay una figura que está fuertísimo en cierto sector de la oposición, que es Milei, que es un economista, que acá en Chile lo hemos escuchado ya golpeando políticas de lo que está pasando en Chile respecto a nuestra Constitución, pero la figura de Milei como haciendo una especie de contexto qué podría ocurrir con él, porque claramente este escenario es el escenario perfecto para que la oposición se pueda armar los dientes y sacar algún rédito beneficio de esto. Claro, o sea, Milei, si bien es parte de la oposición, no sé si es parte como del PRO, que es el principal partido. No, es como un independiente, claro, porque tiene su partido como libertario que responde a ciertos valores y postuló la lista de diputados solo en Ciudad de Buenos Aires y sacó como 14%, sacó tercera mayoría. Entonces, ahora si pasa al Congreso, obviamente él es toda una persona mediática, es muy histriónico, muy fuerte, casi que ebulle y le dan estas crisis de gritar y enojarse, entonces una persona muy carismática. Exacto. Muy atractiva, sobre todo para los jóvenes, porque tuvo una alta votación en los jóvenes, y también tenemos que los jóvenes son los más afectados por la pandemia. Entonces, si Milei tiene una posición de visibilidad nacional como la puede tener en el Congreso, podría ya desde ahí construir el movimiento político más a nivel nacional, y no sé si presidente tan rápido, pero se puede postular a gobernador de Buenos Aires, qué sé yo, pero obviamente Milei es uno de los grandes ganadores de la jornada. Eso es y su discurso al final... ahora cala en la gente, que al parecer la gente ya no quiere más bonos. Le está encontrando sentido a Milei. La gente quiere trabajar, no quiere más bonos, no quiere estas peleas ahí de egos, quiere que el país gobierne para todos. Ahora, Milei también con esa personalidad no sé qué tan plausible será un gobierno, pero que va a quedar un espacio, ya encontró el lugar, lo venía construyendo de hace rato atrás y lo consigue. Tiene una muy buena triunfo. Sí, claro. Oye, Feña, Francisca, hemos quedado expertos en Argentina, parte 1, porque esta crisis está en pleno desarrollo. Sí. De todas maneras, yo no quise interrumpir mucho porque sé que el Feña es lo máximo, así que dejo todo en sus manos, y por supuesto toda esta información internacional y todos los temas que están pasando también en nuestro país los pueden encontrar en ladosis.cl, ¿o no, Feña? Sí, ladosis.cl. Este es un especial de La Dosis, porque capaz que de aquí al jueves pasen otras cosas, así que... De todas maneras. Puedes encontrar este capítulo especial en nuestras redes de YouTube. Feña, muchas gracias por esta gran introducción. Chicos. Nosotros, Francisca, vamos y volvemos. Porque la